Esta conferencia tiene por nombre Aprendizaje Profundo basado en cuaterniones. Y bueno, el contenido de esta plática es primero una pequeña introducción a lo que es el álgebra de cuaterniones, lo que son las redes neuronales convolucionales y cómo el álgebra de cuaterniones se puede aplicar para diseñar redes neuronales convolucionales. Y finalmente vamos a ver ahí algunos modelos y aplicaciones que se han realizado en diferentes laboratorios alrededor del mundo. Entonces, el álgebra de cuaterniones es un sistema matemático que fue propuesto por William Hamilton durante el siglo XIX. Lo que Hamilton estudiaba eran las razones entre los elementos geométricos. Por ejemplo, si tenemos un par de escalares A y B, nosotros podemos expresarlos, la razón de A contra B, como un cociente de A sobre B. Y esto es lo que se conoce como una fracción aritmética, que es la que normalmente se trabaja desde la primaria, ¿no? De ahí eso se puede hacer todavía más complejo cuando decimos que A es un vector y B es un escalar, entonces su cociente es un vector cociente. Entonces aquí ya son vectores como los que vemos en física. Y la extensión de esto sería un cociente geométrico. Tenemos que A y B son ambos vectores, los expresamos como un cociente, y a este cociente entre dos vectores es lo que Hamilton denomina un cuaternión. Entonces vamos a ver este cociente, cuál es el significado geométrico. Entonces digamos que tenemos aquí un par de triángulos que son semejantes, son coplanares. Uno está rotado con respecto del otro. Tenemos este triángulo OBA y ODC. Entonces nosotros podemos calcular aquí el cociente entre el vector OB y el vector OA. Como son triángulos semejantes, eso va a ser igual a el cociente entre el vector OD y OC. Y nosotros los podemos expresar de esta forma. Ahora vamos a nosotros a tener una configuración especial. Vamos a decir que este triángulo se va a transformar en un triángulo rectángulo donde OA y OB tienen la misma longitud. Y este otro triángulo semejante también va a ser un triángulo rectángulo, de tal forma que OC se va a unir con este vector OB. Entonces aquí tendríamos este vector OB sería lo mismo que el OC, y este vector OD se convertiría en OA'. Entonces igual tenemos triángulos semejantes, pero en este caso son triángulos rectángulos y las longitudes de cada una de estas lados son las mismas. Entonces vamos a repetir la ecuación que teníamos. Tendríamos que OB, este vector, con respecto a OA, va a ser igual a OA' con respecto de OB, porque siguen siendo triángulos semejantes. Si nosotros el lado izquierdo de nuestra ecuación lo multiplicamos por OB entre OA, nos quedaría este término al cuadrado. Y al multiplicar por este mismo término, OB entre OA del lado derecho, se formaría esta ecuación. Y nosotros tenemos aquí tanto en la parte superior como inferior el vector OB. Entonces estos dos automáticamente se convierten en la unidad y simplemente nos quedaría que la proporción de OB con respecto de OA al cuadrado va a ser igual a la proporción entre OA' y OA. Y nosotros vemos aquí de la figura que estos dos vectores en realidad tienen la misma longitud, pero uno tiene dirección contraria. Entonces esta razón entre estos dos vectores se convierte en -1. Y a esta expresión, el OB entre OA, Hamilton le denominó un cuaternión radial recto. Es el cociente de dos vectores que son ortogonales entre sí, como vemos acá, y que tienen la misma longitud. Y además ahí hay un teorema que nos dice que todo cuaternión radial recto es una de las raíces cuadradas de -1. Entonces, de esta forma, Hamilton conecta lo que es una interpretación geométrica con su representación de cuaterniones y con lo que son los números complejos. Si ustedes recuerdan, el número complejo i al cuadrado es igual a -1. Entonces, aquí tenemos cuaternión al cuadrado es igual a -1. Y entonces, de aquí viene la conexión con los números complejos y los cuaterniones. Entonces, este desarrollo que veíamos es para vectores de la misma longitud. Ahora vamos a ver qué sucede cuando tenemos vectores de diferentes longitudes. Tenemos aquí nuestro cuaternión, OB con respecto de OA,
Y OB lo podemos descomponer como se hace en física, en una proyección paralela a este vector OA y un vector perpendicular a OA. Entonces su descomposición perpendicular y paralela quedaría el vector OB' y el vector OB', y la suma nos daría el vector OB. Entonces, sustituyendo aquí en nuestra proporción que tenemos OB con respecto de OA, expresado en términos de cociente, sustituimos la ecuación 3, separamos aquí ambos términos, y nos quedaría la proporción de OB' con respecto de OA, que sería esta proporción con respecto de este vector, y la proporción entre OB', que sería esto con respecto de OA. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el primer término de nuestra ecuación? Vemos que el vector OB y OA son ambos paralelos, pero uno está escalado con respecto del otro. Entonces, este cociente geométrico va a ser un escalar, porque solamente es un número real que está multiplicando a este vector OA para obtener el vector B'. ¿Qué es lo que sucedería? Sucedería aquí con la proporción entre OB' y el vector OA. Vemos que ambos forman un ángulo recto, sin embargo no tienen la misma longitud. Entonces, este segundo término sería un cuaternión recto, no es radial porque los vectores tienen diferente longitud. Y como estamos en un espacio tridimensional, lo podemos descomponer en tres cuaterniones radiales rectos, y JK, cada uno escalado por un coeficiente, que nos va a compensar esta diferencia entre las longitudes de B' y OA, y cada uno de estos cuaterniones radiales rectos va a estar elevado al cuadrado. Entonces, esta ecuación 6 es lo que ya se conoce como un cuaternión. Entonces, un cuaternión es un elemento que tiene 4 valores reales o escalares, cada uno multiplicado por una base. El primer término estaría multiplicado por una base real, y los siguientes términos estarían multiplicados por bases imaginarias, porque cuadran en -1. Entonces, el cuaternión es en realidad una extensión de los números complejos. Si ustedes recuerdan, los números complejos nada más serían estos primeros dos términos, el alfa 0 más alfa 1i. Y en este caso tenemos otros dos términos complejos, J y K. Entonces, esto ya sería un espacio de 4 dimensiones, ¿no? Cuatro coeficientes son 4 dimensiones. Entonces, la ecuación 6 es lo que se conoce como un cuaternión. Y bueno, los cuaterniones también forman espacios vectoriales. El conjunto de todos los cuaterniones forma un espacio vectorial, y cuando nosotros definimos el producto entre cuaterniones, eso ya se convertiría en el álgebra de cuaterniones. Entonces, aquí la definición formal: un álgebra de cuaterniones, denotada por H, es un espacio de 4 dimensiones sobre el campo de los números reales, generado por estas 4 bases, la base real y 3 bases imaginarias, dotadas con el T producto de Hamilton. Y aquí está definido todas las posibles multiplicaciones entre las bases. De forma general, si tenemos aquí un cuaternión y otro cuaternión, al multiplicarlo obtendríamos nuevamente un cuaternión. Vemos que los coeficientes de cada uno de estos términos contiene multiplicaciones cruzadas entre estos coeficientes. A diferencia de, por ejemplo, lo que sucede en el producto punto, ¿no? Donde nada más tenemos A0, B0, A1, B1, A2, B2, A3, B3. Aquí en este caso tenemos términos cruzados entre estas diferentes dimensiones. Y bueno, eso en el contexto ya de aplicaciones, por ejemplo, en las redes neuronales, lo que nos permite este producto de Hamilton es extraer relaciones intrínsecas que están presentes entre los diferentes canales de los datos. Que eso no se puede realizar con las redes basadas en números reales. Normalmente las redes basadas en números reales procesan los canales por separado. Entonces, esta diferencia va a tener importantes repercusiones cuando nosotros las apliquemos para diseñar redes neuronales. Además, los cuaterniones nosotros podemos interpretarlos como transformaciones geométricas. Aquí tenemos el mismo cuaternión, AB entre OA, o AB con respecto de OA, y nosotros podemos pasar este término del otro lado. ¿Cómo interpretaríamos esta ecuación? Que el vector OAB es transformado por Q para
obtener el vector OB. Este OA se transforma por el cuaternión para obtener este otro vector. Cuando el cuaternión se aplica de esta forma como una transformación geométrica, a esto ya se le conoce versor, como un versor. Tiene la misma forma, 4 coeficientes multiplicados cada uno por una base, pero cambia de nombre, ¿no? Ya no se le llama cuaternión, sino se le conoce como un versor. Entonces, como resumen, un cuaternión es un elemento de esta forma, 4 elementos reales, más bien 4 coeficientes reales, las bases I, J, K, cada una cuadra en -1, y si lo aplicamos la multiplicación entre cuaterniones, nos quedaría esta ecuación, y puede modelar transformaciones geométricas en el espacio. Como tenemos aquí un espacio de 4 dimensiones, 4 coeficientes, serían rotaciones sobre un espacio de dimensión 4. Aplicando diferentes restricciones podemos obtener las transformaciones euclidianas, rotaciones en el espacio euclidiano tridimensional, y aplicando todavía otras definiciones, nosotros podemos conectar con otras geometrías, por ejemplo, las geometrías no euclidianas, ¿no? Digamos que en la forma estándar podemos modelar geometrías euclidianas, geometrías afines, geometrías proyectivas, y agregando otras definiciones podemos modelar geometrías nuclidianas. Entonces los cuaterniones son una representación muy poderosa que se puede aplicar en problemas de ciencia, de ingeniería, en física tanto clásica como física cuántica, y bueno, en este caso en inteligencia artificial también. Entonces vamos a ver una breve introducción a lo que son las redes neuronales convolucionales, que son basadas en números reales, y ya de ahí vemos cuál es el cambio que se utiliza con las redes cuaterniónicas. Entonces, uno de los primeros modelos de redes neuronales artificiales fue propuesto por Rosenblatt a mediados del siglo pasado. El modelo de Rosenblatt consideraba aquí un conjunto de entradas. Cada una de estas entradas se escala por un peso, W1, WI hasta WN, y estas se multiplican y al final se suman el resultado de todas. Y se le puede agregar aquí un bias. Posteriormente pasan por una función de activación. Lo que te dice la función de activación es que si si la suma ponderada de todas las entradas es mayor que algún valor, se va a disparar la neurona. Y esa sería nuestra salida. Y aquí como característica, todos los valores que utilizamos son reales. X1, W1, todos los pesos, todas las entradas son números reales. Este teta es un número real. La función de activación es un mapeo entre números reales y la salida es también un número real. Entonces tomamos todas las entradas, cada una la ponderamos, la sumamos y evaluamos en una función de activación para obtener la salida. Ese es el esquema básico de una neurona artificial. Y esta neurona se le conoce como el perceptrón. Entonces, lo que vemos aquí en esta figura es del lado izquierdo, es un perceptrón, una capa perceptrón con 2 neuronas. Los de rojo serían una neurona y los de azul estaría otra neurona. Entonces vemos que aquí tenemos en este caso una entrada que es un arreglo de 2 por 3. Cada una de las entradas se multiplica por un peso diferente, se suman, se evalúan y obtienes esta salida. Para la segunda neurona que está en azul, cada una de estas entradas multiplicamos por un peso, lo sumas y los evalúas aquí en la función de activación y obtienes otra salida. Todos estos pesos son diferentes. ¿Qué es lo que pasa en las neuronas tipo convolucional? Nosotros tenemos aquí esta misma entrada, pero los pesos los vamos a acomodar en lo que se conoce como un kernel o una máscara de kernel, o un filtro también lo podemos llamar. Entonces, este filtro lo vamos a sobreponer aquí a los primeros 4 datos y vamos a multiplicar x11 por w11, que se ve aquí en rojo, x12 por w12, se ve en rojo, x21 por w21, lo vemos aquí en rojo, y x22 por w2, lo vemos aquí en rojo. Igual, multiplicamos los rojos, los sumamos, evaluamos en función de activación y obtenemos una salida. Y ahora lo que vamos a hacer, esta sería nada más una neurona, la de rojo. Ahora lo que vamos a hacer es este filtro, lo movemos un lugar hacia la derecha, va a quedar sobrepuesto aquí estos 4 elementos. Y lo que hacemos es lo mismo, multiplicamos x12 por w11, lo vemos aquí en azul.
X13 por W12, lo vemos aquí en azul. X22 por W21, lo vemos en azul. Y X23 por W22, que lo vemos aquí en azul. Multiplicamos, sumamos, evaluamos en función de activación y obtenemos Y2. Y esta salida se le conoce como mapa de características. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí que vemos entre perceptrón y convolución? Una es que hay pesos que están multiplicados por dos entradas. Entonces, esto se le conoce como sistema de pesos compartidos. Y otra es que solamente estamos multiplicando en vecindarios locales. Nosotros no solamente multiplicamos estos 4 que están conectados localmente, y en la segunda neurona solamente estos 4 que están conectados localmente. Este sistema de pesos compartidos que se aplican sobre entradas localmente conectadas es lo que forma una neurona convolucional. Y podemos ver que la cantidad de pesos disminuye considerablemente y también el número de conexiones. Entonces, bajo este esquema, se pueden construir redes bastante profundas que puedan separar o que puedan extraer la información con un menor cantidad de pesos, con un menor cantidad de conexiones. Y además se mantiene la exactitud cuando nosotros lo aplicamos en un problema de predicción, de clasificación, de regresión. Entonces, este sistema además tiene una conexión con la definición matemática de convolución, por eso es que se le conoce como una red convolucional. Y bueno, que ahorita vamos a ver más adelante. ¿De dónde viene la inspiración para hacer esto? Viene de un trabajo de Hubel and Weisel. Ellos estudiaron los campos visuales en macacos, en un tipo de monos. Y bueno, con estos experimentos ellos ganaron el Premio Nobel de Medicina. Después la comunidad de inteligencia artificial, de redes neuronales, empezó a ver la manera de adaptar este trabajo sobre campos receptivos locales. Y bueno, uno de los que lo aplicó fue Fukushima con una arquitectura llamada el neocognitron. Después, durante los 90s, a finales de los 80s y principios de los 90s, Jan LeCun retoma esa arquitectura y ya propone lo que es un primer modelo convolucional. Y en el 2012, Alex Krishnev, otro investigador, forma propone el primer modelo ya convolucional profundo y logra resolver o, bueno, avanzar el estado del arte en lo que era el problema de clasificación de objetos a gran escala, lo que se le conocía en ese entonces como el Imagineer Challenge. Entonces, esa es la breve historia de cómo fueron aplicándose a las redes neuronales convolucionales. Y ya después del 2012 fue que viene el boom del aprendizaje profundo, gracias a estos trabajos. Entonces, como les comentaba, esta es una capa de convolución que se forma de aplicar sistemas de pesos compartidos sobre entradas localmente conectadas. ¿Y cómo lo podemos expresar eso matemáticamente? Tenemos aquí una entrada bidimensional, que sería esta. Toma cada uno de sus elementos, es un número real, y es de tamaño N1 por N2. Entonces, N1 serían las filas y N2 serían las columnas. En este caso, 2 por 3. El kernel también lo podemos expresar como una matriz. M1 filas, M2 columnas. Sería en este caso 2 por 2. Todos los elementos son números reales. Y la convolución matemática, este símbolo es convolución, no es la multiplicación, sino convolución. La definimos de esta forma, que es básicamente lo que comentábamos. Ponemos el kernel, multiplicamos, sumamos o produce una salida y lo movemos hacia la derecha o hacia la izquierda. En realidad va a barrer toda la entrada, ¿no? Por eso está aquí la primera sumatoria de menos infinito a infinito, que barre sobre las filas, y la siguiente sumatoria que barre sobre las columnas, igual de menos infinito a infinito. Entonces aquí vemos un ejemplo con un número 0, una imagen de un número 0. Ponemos el kernel de convolución, multiplicamos, sumamos y produce una sola salida. Igual corremos este kernel, un espacio, multiplicamos, sumamos, va a producir la siguiente salida. Entonces así es como funcionan las que son las capas convolucionales. Y a la salida de la capa convolucional se le conoce como un mapa de características. Entonces, ¿cómo usamos estas capas convolucionales ya para hacer una arquitectura o un modelo convolucional o una red convolucional?
Este es el trabajo de LeConte que les comentaba que fue el primero en formar una arquitectura convolucional para el problema de clasificación de dígitos escritos a mano. Entonces, en este caso lo que vemos es una imagen de 28 por 28, es el número 0, escrito a mano, escaneado en escala de grises. Y entonces aquí está nuestra arquitectura, nuestra imagen de entrada 28 por 28. Y lo que hacemos es aplicar aquí la convolución sobre esta imagen de entrada con un mapa de características y nos va a producir esta salida. Con otro mapa de características, más bien convolucionamos nuestra entrada con un kernel y nos va a producir este mapa de características. Si nosotros convolucionamos con un kernel diferente, va a producir este mapa de características, con otro kernel diferente, otro mapa de características, y con otro kernel, otro mapa de características. Entonces aquí convolucionamos con 4 kernels diferentes y cada uno produce una salida, que son los 4 mapas de características que vemos acá. El siguiente paso se le conoce como subsampleo o pooling. Este subsampleo o el pooling lo que hace es que toma una región y de esa región selecciona el valor máximo y ese lo manda como valor de salida. También hay otro mecanismo de pooling que es promediado. Pero bueno, los primeros mecanismos eran tomar el valor máximo en una región. Entonces, tú seleccionas aquí una pequeña ventana, tomas el valor máximo, lo mandas a la salida, recorres la ventana, tomas el valor máximo, lo mandas a la salida, y así sucesivamente para todo el mapa de características. Y bueno, eso lo tienes que repetir para cada uno de estos mapas de características. Entonces aquí obtenemos los mismos 4 mapas de características, pero vemos que ya se redujo el tamaño de la imagen. El objetivo de usar este mecanismo de pooling es hacer la arquitectura invariante a pequeñas rotaciones o pequeñas traslaciones. Si una característica está presente en los 4 elementos, automáticamente va a estar presente en la salida. Incluso si lo mueves un poco a la derecha, a la izquierda o lo rotas un poco, va a seguir activándose la neurona de salida, ¿no? Para eso es el mecanismo de pooling. El siguiente paso aquí de nuestra arquitectura es otra capa de convolución. Igual, definimos aquí un kernel. En este caso, nuestro kernel va a tener 4 canales. Sería un kernel de 4 canales y va a producir este mapa de características. Un kernel diferente de 4 canales produce el segundo, otro kernel diferente de 4 canales produce el tercero, y así sucesivamente hasta obtener 12 mapas de características. En este caso vemos que ya son nuestros 12 mapas de características de tamaño 8 por 8. El siguiente paso sería subsampleo, el mismo mecanismo que veíamos, tomamos unos cuantos píxeles, 4 píxeles, normalmente 4 píxeles normalmente, 2 por 2, una ventana de 2 por 2, y tomamos el valor del píxel máximo. Entonces eso lo repetimos para toda la imagen y obtenemos aquí este mapa de características. Vemos que ya se reduce aquí a la mitad, 12 mapas de características, cada mapa tiene 4 por 4 píxeles. Entonces esta sería nuestra salida de esta capa de subsampleo. La última capa es una capa de convolución. En este caso tenemos 12 canales de entrada. Entonces vamos a generar aquí un kernel de tamaño 12. Convolucionamos y nos va a producir aquí una salida. Este primer elemento de este vector. Después generamos otro kernel diferente de 12 canales, convolucionamos, nos va a generar el siguiente elemento del vector. Y así sucesivamente hasta que tengamos 10 salidas. En este caso, el problema era de clasificación de números escritos a mano. Entonces, si tenemos aquí una entrada de un número 0, la idea es que se active la primera casilla que corresponde al número 0. Si tuviéramos una entrada con el número 1, se activaría aquí la siguiente casilla. Si tuviéramos una entrada con el número 9, se activaría la última casilla. Entonces aquí este es un problema de clasificación con números escritos a mano. Cada clase corresponde aquí a activar a un elemento en la salida. Todo este mecanismo es lo que se conoce como el propagación hacia adelante, forward. Y entonces la idea es que tú tomas tu imagen de entrada o tus datos de entrada y los procesas hasta producir una salida. Pero aquí un punto clave es los kernels de convolución. ¿Qué valores le va a dar uno a cada uno de los kernels de convolución? Esto antes se hacía
Muchos de los sistemas se hacían a mano cuando uno quería detectar señales, ¿no? El concepto de convolución se usó muchas veces por la comunidad de procesamiento de imágenes, procesamiento de señales de una sola dimensión. Y bueno, los filtros se diseñaban a mano o uno los diseñaba matemáticamente. En este caso, el filtro de convolución, los valores que va a tener, van a ser números reales, pero se van a calcular o se van a obtener mediante un entrenamiento que consiste en tomar un conjunto de datos de entrada, procesarlos hacia adelante, obtener la salida y calcular el error entre la salida obtenida y la salida deseada. Y a partir de ese error es que tú propagas hacia atrás el error para ir actualizando los pesos. Esta propagación de hacia atrás se le conoce como backpropagation, el algoritmo, y, eh, y la forma de actualizar los pesos tiene que ver con la regla de la cadena que ustedes ven en cálculo, y tiene uno que calcular ahí gradientes. El método se le conoce como el gradiente estocástico, gradiente descendiente estocástico, el método que se utiliza. Entonces, bueno, aquí uno de los problemas que se tiene es que cuando uno calcula derivadas numéricamente, pueden estas derivadas irse hacia infinito o, eh, o hacerse cero. Entonces, es uno de los problemas que se tiene cuando se entrenan redes neuronales. Y bueno, ya sí, se han propuesto diferentes métodos para intentar reducir este problema. Entonces, el entrenamiento consiste simplemente en calcular los pesos de cada kernel de convolución que optimizan la salida deseada. Ahora, ¿cómo es que podemos nosotros fusionar o aplicar el álgebra de cuaterniones en las redes neuronales convolucionales que acabamos de ver? Entonces, aquí tenemos la misma figura que veíamos de una capa convolucional. Veíamos que bajo el esquema anterior, nosotros teníamos puras entradas con números reales, pesos con números reales, una función que mapeaba números reales a números reales y la salida es de números reales. El cambio que nosotros vamos a hacer para estas redes cuaterniónicas es que cada entrada va a ser un cuaternión. Por eso aquí ya vemos que en vez de números reales tenemos H, que es el símbolo de cuaternión. Entonces cada una de estas entradas es un cuaternión. Los pesos también van a ser cuaterniones. Cada uno de estos pesos es un cuaternión. Esta función va a ser un mapeo entre cuaterniones y entonces la salida va a ser también un cuaternión. Este es el cambio que nosotros tenemos. La definición de la convolución es la misma, se mapea, más bien se barre el kernel contra el conjunto de datos, con la diferencia de que aquí el producto entre el kernel y los datos va a ser el producto de Hamilton, el producto entre dos cuaterniones, que es lo que vemos acá. Entonces, aquí es lo que yo les comentaba, que cuando nosotros hacemos este ligero cambio de utilizar representación cuaterniónica y producto de Hamilton, ya vamos a tener aquí de manera automática una salida que nos está relacionando los diferentes canales de nuestra información, los elementos imaginarios contra los reales. Entonces, esta salida ya va a ser un mapa de características cuaterniónico. Otra de los componentes que veíamos de las redes reales es la capa de pooling o de submuestreo. Y veíamos que en los números reales lo que hacemos es tomar una región y tomamos el valor máximo, el número real máximo, y ese es el que devolvemos aquí en la salida. ¿Qué es lo que hacemos con los cuaterniones? Tomamos una región, pero como cada elemento es un cuaternión, calculamos su magnitud. Ya que nosotros calculamos su magnitud, seleccionamos el cuaternión que tiene magnitud máxima. Y ese cuaternión es el que nosotros regresamos aquí a la salida. Entonces, bueno, aquí está la definición, ¿no? Y finalmente otra de las capas es la capa completamente conectada. La capa completamente conectada es la misma que la capa perceptrón. En este caso vemos la forma del perceptrón bueno, una capa perceptrón que tiene dos neuronas. Lo que hacemos aquí para la capa completamente conectada cuaterniónica es que, al igual que con la capa de convolución, nosotros seleccionamos todas las salidas para que sean un cuaternión. Los pesos también van a ser un cuaternión, entonces esta multiplicación es cuaterniónica, como la vemos aquí. Multiplicamos, sumamos, evaluamos en la función de activación y esa va a ser nuestra salida.
Entonces, el cambio medular aquí es cambiar nuestra representación por números reales por una representación con cuaterniones y aplicar nuestro producto de Hamilton que relaciona los diferentes canales de entrada. Este es un ejemplo de una red convolucional cuaterniónica. Y bueno, aquí vemos diferentes canales, ¿no? De convolución cuaterniónica, de pooling. Incluso aquí le aumenta otro módulo y la capa es completamente conectada. El entrenamiento es similar a lo que ocurre con la capa basada en números reales. Tomamos las imágenes, las procesamos hacia adelante, produce una salida, calculamos el error con la salida deseada y a partir de ahí propagamos hacia atrás utilizando el algoritmo de backpropagation. Pero en este caso, la diferencia es que nosotros tenemos una representación cuaterniónica. Entonces, cuando nosotros propaguemos hacia atrás, tenemos que calcular derivadas sobre cuaterniones y la regla de la cadena con cuaterniones. Y como vemos que tenemos productos cruzados, esto ya no permite que utilicemos directamente algunos de los algoritmos que se utilizan con números reales. Entonces, este es uno de las diferencias, ¿no? En la propagación hacia atrás. Y también existen otras diferencias, incluso en la misma comunidad que investiga el álgebra de cuaterniones han propuesto otras diferentes formas de cálculo de cuaterniones, otras definiciones de derivadas y de reglas de la cadena. Y bueno, esas definiciones que ya son más avanzadas todavía no han sido probadas en el contexto de redes neuronales, ¿no? La adaptación del algoritmo de entrenamiento para redes cuaterniónicas es una adaptación del algoritmo que se usa para redes perceptrón cuaterniónicas, o también podemos verlo como una extensión de un algoritmo que existe para redes convolucionales complejas. Antes de pasar a las redes cuaterniónicas, hubo algunas propuestas de redes neuronales convolucionales que utilizaban representación con números complejos. Entonces, como habíamos comentado, los cuaterniones es una extensión de los números complejos. Y finalmente vamos a ver algunos modelos y aplicaciones de diferentes laboratorios que han trabajado en esta área alrededor del mundo. Entonces, uno de los primeros modelos es el de Godet y Meida. Godet y Meida utiliza algo que se llama bloques residuales. Un bloque residual es lo que vemos aquí en la parte derecha. Digamos, la primera parte es un bloque que se le llama normalización de batch. La normalización de batch a grandes rasgos lo que hace es que tú tienes tus datos distribuidos en el espacio y lo que haces es calcular el centroide de esos datos y mueves el centroide hacia el origen. Y además, en vez de que tus datos estén distribuidos por todo el espacio, los limitas a una determinada región. Entonces, de esa forma, tus datos no van presentando ahí un bias y tampoco están distribuidos por todo el espacio que puede llevar a errores numéricos cuando yo les comentaba que se calcula la derivada, ¿no? Entonces, la normalización de batch es un algoritmo estándar que nos ayuda a reducir este problema del que se llama gradientes explosivos o gradientes cero. Y bueno, aquí está adaptada también, existe una adaptación para manejar cuaterniones. Este siguiente bloque es la función de activación. Este siguiente bloque es la capa de convolución y bueno, se vuelven a repetir los tres bloques. Entonces, cuando uno procesa aquí sus datos de entrada, va a obtener una salida que es el mapa de características y ese mapa de características resalta ciertas características de tu entrada, cierta información de tu entrada. Lo que agregamos aquí en el bloque residual es una conexión que va de la entrada a la salida. Entonces, esta conexión va de la entrada y la salida y la sumas con la salida. Entonces, lo que haces es que vas a tener tu misma entrada, pero con los datos resaltados. Y así de esta forma ya no pierdes la información que se podría haber perdido aquí cuando uno resaltaba los datos, ¿no? Cuando uno estaba extrayendo los datos. Entonces, esto se le conoce como un bloque residual. Entonces, utilizando este tipo de bloques, aquí Godet y May proponen una red que se conoce como shallow y una red profunda.
La red shallow tiene dos bloques de este tipo, con 32 kernels, con 32 filtros o kernels de convolución. Para la siguiente etapa tiene una de estas bloques residuales con 64 kernels. Y para la tercera etapa tiene otro bloque de estos con 124 kernels. Entonces aquí en realidad tendríamos 2, 3, 4 capas en nuestra red. Y lo que se conoce como la red profunda, tenemos 10 bloques de este tipo con 32 kernels, 9 bloques de este tipo con 64 y en la tercera etapa 9 bloques de este tipo con 124 kernels. Entonces aquí vemos que ya tenemos 28 capas, ¿no? En comparación contra las 4. Por esto esta se le conoce como una red profunda y esta ya es una red shallow. Entonces, bajo estos esquemas o bajo estas arquitecturas, Codedimate prueban contra un benchmark estándar que es la base de datos CIFAR, el problema de clasificación de imágenes. Entonces, CIFAR tiene dos bases de datos, una con 10 clases, 60,000 imágenes a color, clasificadas en 10 clases, que son las que vemos acá, y algunos ejemplos de las imágenes, y imágenes de 32 por 32 píxeles. Otro es el CIFAR 100, que en este caso siguen siendo 60,000 imágenes de 32 por 32 píxeles, pero ya aquí tenemos 100 clases. Entonces este problema ya es más complicado que el de CIFAR 10. Y cuando prueban ellos su modelo, lo comparan contra redes basadas en números reales y también las que utilizan representación compleja. Vemos que los resultados aquí mejoran un poco, ¿no? Con respecto a las reales y con respecto a las complejas. Es menor este es el error de clasificación. Entonces, el error de clasificación la diferencia entre los reales y las complejas, por ejemplo, es menor al 1%. Aquí igual la diferencia es de menor a 0.5%, ¿no? 0.05%, que es bastante pequeño. Pues podemos considerar que incluso presentan el mismo desempeño. ¿Cuál es la diferencia entre estas redes? El número de parámetros. Si se fijan, el número de parámetros que utiliza la red cuaterniónica es casi 4 veces menor, o más bien, sí, casi 4 veces menor que los números reales. Igual acá en la profunda, ¿no? Es casi 4 veces menor que la que utilizan los números reales. Entonces esto hace un cambio drástico en el procesamiento en el tiempo de procesamiento, ¿no? Y también en la cantidad de memoria que uno va a utilizar cuando ya esté desplegando su modelo en aplicaciones reales. Este es otro ejemplo que prueban los mismos autores. En este caso ellos utilizan el benchmark de Kitty. Kitty es un centro de investigación que estuvo ahí trabajando más bien es un laboratorio de investigación que tenía un proyecto de manejado autónomo y hicieron sus datasets con diferentes imágenes de ambientes rurales y urbanos de un coche que va manejando por la carretera, ¿no? Y estos datasets los etiquetaron. Aquí vemos que está remarcado, por ejemplo, la carretera y está remorcada el carril donde va el auto. Entonces, a partir de estos datos, los autores prueban su modelo convolucional y vemos que logran obtener un porcentaje de clasificación correcto eh, bastante promisorio, ¿no? Mejor que las reales y que las redes complejas. Nuevamente vemos que el número de parámetros se reduce grandemente en aproximadamente cuatro veces, ¿no? Esta ya es un problema de detección del carril que se puede utilizar en aplicaciones de conducción autónoma de vehículos. Este es otro ejemplo de aplicación, reconocimiento de palabras. En este caso, los autores Parcolet utilizan el dataset llamado TIMID, que está compuesto de 500, bueno, más bien 512 hablantes de inglés americano pronunciaron 192 enunciados y a partir de eso se hace un dataset. Y entonces aquí la idea es reconocer las palabras, ¿no? Ellos utilizan un modelo que se le conoce como el autoencoder, utilizando redes cuaterniónicas.
y proponen aquí diferentes tipos de redes, por ejemplo, con 6 capas, con 10 capas, y variando el número de filtros de convolución 32, 64, 128, 256. Vemos que en general los resultados son similares a sus contrapartes con números reales, pero nuevamente el número de parámetros reduce en una cantidad considerable. Entonces este sería un ejemplo para reconocimiento de voz. Otro ejemplo es este de Jin. En este caso ellos lo utilizan para el problema de la compresión JPG doble. ¿Qué es una compresión JPG doble? Si nosotros tenemos una imagen JPG, le aplicamos el algoritmo de comprensión, te va a dar una imagen, y si lo aplicamos nuevamente, te vuelve a dar otra imagen, pero ya tiene doble compresión JPG, nuestra imagen original. Entonces, cuando uno o más bien si uno falsifica una imagen, digamos que uno tiene parte de una imagen que la vas a copiar a una imagen destino para generar una nueva imagen compuesta. Si tu imagen origen o tu imagen destino están en formato JPG, cuando tú generes la imagen compuesta, partes de esa imagen van a tener doble compresión JPG, porque una de las imágenes origen ya tenía la compresión. Entonces, el detectar si una imagen está comprimida doblemente con JPG, permite detectar si una imagen, o más bien puede indicarte si una imagen fue alterada, fue modificada, fue manipulada. Y esto se usa en forénsica digital. Entonces, aquí estos autores, Jin, prueban un tipo de red convolucional cuaterniónica. Aquí está el modelo, 7 capas de convolución, 3 de pooling, 2 completamente conectadas, para ver si este tipo de red puede detectar si una imagen presenta doble compresión JPG. Entonces, en este caso vemos que para imágenes que tienen un factor de calidad de compresión de 90, nuestra red tiene bueno, más bien su red tiene un desempeño mayor al 99% de exactitud, ¿no? O sea, un desempeño bastante bueno. Conforme va decrementando la calidad de la compresión, eh, el, el performance o el desempeño de su red se va disminuyendo. Sin embargo, comparado contra un método que se conoce como el método de Hwang, que fue diseñado a mano, bueno, sí a mano matemáticamente, que no utiliza inteligencia artificial, vemos que supera en gran medida este método usando que usa la representación cuaterniónica y que está basada en inteligencia artificial. Entonces, este también es otro de las aplicaciones en forénsica digital para detectar imágenes falsas. Esta es otra aplicación que tiene que ver con reconocer emociones en el habla. Entonces, aquí los autores Mupid y Radfar toman una onda de voz, y aplican lo que se conoce como una transformada Mel Spectrogram para obtener a partir de esta onda de voz una imagen RGB. Y ya la imagen RGB la procesan con la red cuaterniónica. Y bueno, ellos prueban su modelo con 3 diferentes bases de datos de voz. En este caso, la base Rapnes tiene muestras de voz que representan 8 emociones categóricas y fueron habladas por 24 actores profesionales en acento norteamericano neutral. Es una base que está en idioma inglés. Entonces, aquí vemos los diferentes modelos o los diferentes modelos que probaron los autores. Y vemos que el basado en redes cuaterniónicas tiene una mayor exactitud que cualquiera de los otros métodos. Vemos aquí, por ejemplo, estos métodos DeepCNN está basado en números reales, es una red profunda convolucional. ResNet es otro tipo de red residual. Este es un método clásico que es de Machine Learning, máquinas de vectores de soporte. Este también es un método de convolucional, pero un tipo de red que se le conoce como de memoria de largo y corto plazo. Y este que dice Human Accuracy, este fue hecho por personas, la clasificación fue hecho por personas. Entonces vemos aquí que los métodos de inteligencia artificial superan a la clasificación hecha por personas y el método cuaterniónico incluso supera a la basada en números reales. Y si nosotros comparamos aquí los modelos, el tamaño de los modelos, por ejemplo, vemos que la red cuaterniónica tiene 42 megabytes, mientras que la red que más se le acerca, la DeepCNN,
tiene aproximadamente el doble de parámetros, bueno, el doble de tamaño. En este caso, la LSTMN, que tiene una accuracy, una exactitud menor hasta en casi del 25%, tiene 3 veces más parámetros. Entonces vemos aquí una ventaja, sobre todo en, en esta parte del número de parámetros. En el desempeño se podría todavía considerar eh, que tienen desempeño similar, ¿no? Estas dos redes, por ejemplo, la DeepCNN con la QCNN. Y en otras bases de datos aquí, vemos que existen otras redes del estado del arte que sí logran superar a la cuaterniónica. Por ejemplo, aquí vemos la DSNN. En este caso está probado con esta otra base de, bueno, en este caso ya son datos audiovisuales. Tiene voz, video, captura de movimiento de cara, transcripciones de texto, habladas por 10 actores en inglés fluido, 4 emociones categóricas. Es esta nueva base. Aquí vemos que sí supera la basada en números reales, pero la supera por muy poco, no menos del 2%. Aquí desafortunadamente los autores no incluyeron la cantidad de parámetros o el tamaño de este modelo. Y este es otro base de datos que los mismos autores probaron. En este caso es idioma alemán, habladas por 10 actores profesionales, 7 emociones categóricas y 10 expresiones diferentes. Entonces aquí vemos que nuestra red basada en, en cuaterniones se acerca a lo que es el estado del arte, a la DeepCNN, que en este caso sí presenta un mejor desempeño, pero el número de parámetros es el doble, ¿no? Lo que vemos acá. Bueno, aquí no es el doble, aquí es más bien, creo que 20% más, ¿no? Alguna cosa así. Pero bueno, la cuaterniónica de todas formas tiene menos parámetros en todos los casos. Y este es el último ejemplo. Todos los ejemplos anteriores son del tipo de problema de clasificación. Tú tienes una entrada y la quieres mapear algún dato, ¿no? Hacia alguna clase o hacia algún conjunto. Este ya es un problema que se le conoce de regresión. Tú tienes un conjunto de datos y tú esperas que tu salida sea algún número real o algún cuaternión en este caso. Entonces aquí lo que ellos hicieron fue, estos autores tomaron como caso de estudio las islas Egeas del Norte en Grecia y lo que ellos querían era predecir la velocidad del viento a corto y largo plazo. Y esta información la querían integrar a un sistema de energía eólica o en una red eléctrica de gran escala. Eh, entonces, un problema con las energías limpias o que dependen de la naturaleza es que uno no sabe a qué horas, bueno, a qué horas sale el sol, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los vientos, es muy difícil predecir la dirección o cuánto va a soplar o dónde serían los mejores lugares para colocar, por ejemplo, tus aerogeneradores, ¿no? O en qué orientación, o si hay que cambiar la orientación dependiendo de la época del año. Entonces, dependiendo de esos, varía la cantidad de energía que uno podría generar o qué tan eficiente va a ser tu grid de energía eólica. Entonces, ellos utilizaron aquí este conjunto de datos, velocidad de viento, dirección, temperatura del aire, datos de aproximadamente 10 años, para tener ahí un sistema que predice la velocidad del viento. Entonces, este es su modelo, ya vemos que es un modelo mucho más complejo que los otros. Tiene aquí incluso varias redes trabajando en paralelo, tiene algunas capas de convolución cuaterniónica, de pooling, tiene aquí una memoria de corto y largo plazo, una capa de regresión. Por aquí tiene una parte que extrae características, aquí tiene otra parte que hace entrenamiento de los parámetros. Entonces, este ya es un sistema más complejo, ¿no? Aquí fue hecho por unos autores Neshat, eh, que son de Australia y de Italia. Entonces, este ya es un sistema bastante complejo. Y ellos en sus resultados, vemos aquí el error RMS de la predicción y vemos que supera a cualquiera de los otros métodos conocidos, ¿no? Incluso basados en inteligencia artificial. Si nosotros calculamos el R-value que nos dice qué también nuestro modelo predice los datos, que también se ajusta nuestro modelo a los datos con los que entrenamos. Vemos que tiene casi 80% y supera a todos el resto eh, de los otros modelos o de los otros métodos utilizados, ¿no? Entonces, algunas conclusiones de por qué utilizar las redes cuaterniónicas convolucionales.
es que nosotros, como vemos en los experimentos, podemos tener un desempeño similar o mejor, pero con un número de parámetros mucho menor. Y bueno, esto cuando uno los esté implementando o cuando uno está haciendo su despliegue en aplicaciones, va a representar una menor cantidad de memoria que uno utilice, un menor tiempo de procesamiento, también los tiempos de entrenamiento se reducen. Y bueno, incluso estos modelos, al ser más pequeños, se pueden importar a sistemas embebidos más fácilmente. Y bueno, ¿por qué ocurre esta reducción de parámetros? Teóricamente se especula que es porque el producto de Hamilton captura relaciones intrínsecas entre los diferentes canales, como veíamos, ¿no? Estos productos cruzados lo que hacen es que podamos detectar o podamos tener una salida que nos relaciona los diferentes canales de entrada. Es algo que no sucede en las redes basadas en números reales. Entonces, bueno, aquí sería la parte, todo por la parte de la plática. Nada más antes de pasar a preguntas que tengan, les dejo aquí mis redes personales por si alguien gusta seguirnos y las redes del instituto que represento. Por ahí tenemos algunos videos y por aquí también en mi página de Facebook hay algunas infografías si gustan revisarlas. Entonces sería todo por mi parte.